Las hormigas en sí mismas no son un insecto especialmente peligroso, no transmiten enfermedades muy graves ni a los humanos ni a los animales, pero hay que reconocer que no dejan de ser en sí mismas un incordio. Es por eso que en este vídeo te voy a explicar cómo puedes eliminar las hormigas de tu casa utilizando bicarbonato, única y exclusivamente bicarbonato. Te explicaré pues 4 métodos de utilizar el bicarbonato, todos ellos muy eficaces y que te permitirán que tu casa quede definitivamente libre de hormigas. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y te lo cuento en el vídeo. La primera forma de utilizar el bicarbonato para eliminar hormigas es muy sencilla. Consiste única y exclusivamente en que esparzas bicarbonato allá por donde veas que hay una hilera de hormigas. Tal cual. ¡Pam! Hasta el hormiguero. Y en el hormiguero no te olvides sobre todo de rendijas y de esquinas. El bicarbonato tiene una propiedad muy característica. Primero es un repelente de por sí, pero es que luego tiene la acción de bloquear unos orificios que tienen los insectos en su superficie conocidos como estigmas. Así como nosotros respiramos a través de los orificios nasales que nos conectan con el pulmón, los insectos respiran a través de su piel, a través de su cutícula, a través de estos orificios, y el bicarbonato se une a estos orificios bloqueándolos, con lo cual tienen problema para respirar y acaban muriendo. Ya te digo, primer sistema, única y exclusivamente esparcir bicarbonato. Otra forma muy eficaz de utilizar el bicarbonato frente a las hormigas es mezclarlo con limón. Básicamente coges una taza pequeña de limón, de zumo de limón recién exprimido, y le añades una cuchara sopera de bicarbonato. Se te formará una pasta. Previamente verás que se pone a efervescer, que hace burbujas. Y esa pasta tú la vas esparciendo por las zonas donde has visto que había hormigas. ¿Qué es lo que va a hacer? El pH del limón hará que cuando se seque el producto, cuando se seque la mezcla, el bicarbonato formará unos cristales que tienen primero un efecto mecánico y segundo que se adhieren todavía mejor a los estigmas que antes te he comentado, es decir, que son todavía más eficaces para, digamos, ahogar a la hormiga que intenta atravesarlos por encima. ¿De acuerdo? Es muy eficaz, no tiene efectos secundarios contra nadie de la familia y se puede utilizar perfectamente en presencia tanto de animales como de niños. Otro método muy eficaz para eliminar las hormigas en casa consiste en que mezcléis la misma cantidad de bicarbonato y de azúcar. Una cucharada de azúcar y una cucharada de bicarbonato. Lo removéis bien y lo esparcís. Es cierto que el azúcar pues siempre atrae un poco más a las hormigas, ¿vale? Y que al acercarse pues se impregna con el bicarbonato y digamos que estáis haciendo una trampa atrayendo a hormigas a que vayan al bicarbonato. Es un método eficaz, muy práctico y al mismo tiempo, como os he dicho, sin ningún tipo de residuos ni para ti ni para los tuyos. Y por último, el método de mezclar vinagre con bicarbonato. Vinagre de vino, el más económico, con una cucharada de bicarbonato y una cucharada sopera de vino. En una taza se os formará primero muchísima burbuja y una pasta. Esa pasta, volvemos a lo de antes, lo aplicáis sobre la superficie donde veáis o sospechéis que puede haber hormigas. Puntos de acceso a la casa, bordes de las ventanas, esquinas, rendijas y lógicamente en la zona del hormiguero. El vinagre tiene la capacidad de ser un repelente fantástico frente a cualquier tipo de insecto. Y el bicarbonato, como os he explicado antes, tiene la capacidad de ahogar por bloqueo de los estigmas prácticamente a cualquier tipo de insecto. ¿De acuerdo? Con lo cual estáis asociando dos productos que de por sí tienen alta capacidad de repeler y de matar al mismo tiempo a la mayoría de insectos. Pues nada más, muchísimas gracias y sobre todo, y antes de irme, recordaros que aquí en la descripción y en el comentario os pongo un enlace hacia nuestra tienda de Amazon, tienda donde si compráis cualquier cosa nos dan una comisión que ya sabéis para que la utilizamos, para ayudar a gente que puede necesitar nuestra ayuda. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y nos vemos. Cuidaos, chao.